en nuestra segunda clase y retomamos justo donde nos habíamos quedado. Les comparto la pantalla. Ya están viendo todos la pantalla donde nos habíamos quedado. Y antes de irnos, les resalté que vieran estos nombres con los que ya empezábamos a sentir cierta familiaridad. Y ahora quiero resaltar dos aspectos que están en esa pantalla que ustedes están viendo y que, a pesar de ser opuestos, comparten el denominador común de esperanza en la electricidad. Fíjense cómo en el primer párrafo decimos que todos estos aplicadores de la teoría y de los principios eléctricos hicieron de una parte del mundo un gran mercado capitalista. Exponenciaron el capitalismo. Pero del otro lado del mundo, donde el pensamiento y la organización eran socialistas, también se apoyaron en la electricidad para lograr sus objetivos. Entonces, esto deja claro que la electricidad fue tan importante que fue bien vista tanto por el mundo capitalista como por el mundo socialista. Esto habla de la gran esperanza y motor de desarrollo o punto de apoyo para el desarrollo que fue la electricidad. Y si a ustedes todavía no les queda bien claro lo que significó para la humanidad la aplicación de la electricidad, podemos pensar que para el socialismo fue, junto con los soviets, un elemento constituyente. Es decir, Lenin dijo que el socialismo era la suma de la electrificación y el poder de los soviets. La sociedad de consumo dependió y depende en muy gran medida de contar con energía eléctrica. Entonces, vamos a ver de dónde viene esa energía eléctrica. Tenemos en la foto un alternador, que me gusta mucho esa palabra. Hace rato dijimos generador o transformador. Podemos agregar en nuestros pendientes, para dejarlo bien claro, Michelle y Yolisa, podemos agregar generador, transformador o alternador. ¿Cuál es el término correcto? Y lo que estamos viendo es una maquinita que tiene imanes que giran sobre un eje y al girar sobre ese eje estimulan, excitan los electrones de un elemento conductor que está alrededor de él
Y esa excitación magnética hace que los electrones salgan disparados y al salir disparados formen ese flujo eléctrico, ese flujo de electrones que se llama electricidad. Electrón, electricidad. ¿Se acuerdan? Bueno, pues vamos a ver qué fue lo que pensó Tesla. Tesla, gracias a ir alternando los campos magnéticos sobre un material conductor, excitó los electrones, hizo que brincaran de átomo a átomo. Al brincar de átomo a átomo generaron un fluido y se llamó electricidad. Esa fuerza tan importante, esa forma de energía tan relevante que hizo que se considerara a quien la tenía país desarrollado o país primermundista y a quien no la tenía país no desarrollado o país subdesarrollado o país tercermundista. Fíjense de qué tamaño llegó a, llegó a ser y sigue siendo la presencia de la energía eléctrica, al grado en el que se le considera el principal indicador del nivel de desarrollo de un país. Tenemos más fotos de los alternadores de principios del siglo pasado. Y entonces les leo con mucha concentración estas dos frases que van a ser importantísimas en nuestro curso. Alternador. ¿Qué es ese alternador que inventó Tesla y que el día de hoy nos provee de energía eléctrica que usamos todos los días a todas horas? Desde que prendemos el foco al levantarnos en la mañana, mientras cargamos el celular, cuando usamos el tostador, cuando prendemos el microondas, cuando arranca la bomba del agua de la casa, cuando nos subimos al coche, los coches también tienen alternadores, etcétera. Cuando llegamos, ya no vamos a la universidad, pero cuando íbamos a la universidad y conectábamos nuestras computadoras o usábamos el plotter o etcétera, etcétera, etcétera. Todas nuestras actividades prácticamente están relacionadas con la energía eléctrica. Entonces, ¿qué es un alternador? Ese aparato que nos provee de la energía eléctrica. Un alternador es una máquina eléctrica que transforma la energía mecánica en energía eléctrica y que genera una corriente alterna mediante inducción electromagnética. ¿Ven? En esta máquina ya empiezan a volverse realidad esos conceptos que venimos platicando desde hace una hora. Pero más importante que la definición del alternador es entender
poner palabras ordenadas en forma de definición al principio que está detrás de ese alternador. El principio con el que funciona ese alternador. Y entonces, se los digo. Los alternadores están fundados en el principio de que un conductor sometido a un campo magnético variable, porque acuérdense que cambia de positivo a negativo, se crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad depende del sentido del campo y su valor del flujo que lo atraviesa. Lo voy a volver a leer sin interrupciones para después desmenuzar un poco todo lo que ahí se dice. Es la segunda vez que lo leo. Los alternadores están fundados en el principio de que en un conductor sometido a un campo magnético variable se crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad depende del sentido del campo y su valor del flujo que lo atraviesa. Se dan cuenta de que empiezan a aparecer términos que alguna vez habían oído en sus vidas, pero que no habíamos dicho todavía en este curso que apenas empieza. ¿Cuáles son esas palabras? Conductor y tensión eléctrica. Conductor y tensión eléctrica. ¿Quién me puede decir, por favor, qué es un conductor? ¿A qué le suena? O quién ya lo sabe, el que lo sepa, pues dígalo de una vez. Si no lo saben, pero le suena algo, arránquese a decirlo. Es algo que transmite como con mayor facilidad la electricidad. Muy bien, Carolina. Muy bien. Andas cerca. Muy bien. ¿Quién más se anima a decir qué es un conductor? Es un material por el cual la electricidad se pasa. Sí. Sí. ¿Qué más? Sí, Ceci. ¿Qué más? ¿Quién dice algo más? Bueno, se los digo yo. ¿O querías decir algo, Demian? ¿Querías decir algo? O sea, decir que pues puede ser un medio por el cual se puede transmitir un flujo de electrones. Muy bien, muy bien. Sí, gracias, Demian. Los tres dijeron más o menos lo mismo con diferentes palabras. Sí, los tres dijeron y dijeron bien que es un material a través del cual los electrones pueden fluir. ¿Sí? Los tres dijeron y dijeron bien que un conductor es un material a través del cual los electrones pueden fluir. Muy bien, eso es verdad. Ahora, ¿qué deducción saco de ahí? ¿Qué deducción saco de esto que dijeron, Carolina, Cecilia y Demian? ¿Qué deducción saco inmediatamente? Pues que necesitas un medio para poder generar energía. Para conducir energía, sí. Que necesitas un medio para conducir energía, sí, Demian. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo más básico, algo verdaderamente básico, pero que no hay que dejar de decirlo y de tenerlo presente. Es muy básico, pero lo tenemos que tener presente. Se los voy a decir yo. Que si, fíjense qué importante es, que si los conductores son materiales a través de los cuales los electrones fluyen,
también hay materiales a través de los cuales los electrones no fluyen. Parece obviedad, ¿verdad? Parece una obviedad, pero es algo importantísimo. Porque fíjense cómo la definición el principio del alternador hace referencia a los materiales conductores, de donde inmediatamente deducimos que hay materiales que no son conductores. ¿Y cuáles nos interesan a nosotros? Pero los que sí son conductores. ¿Quién tiene otra respuesta? Yo, ambos. Claro, nos interesan los dos, Demian. Nos interesan los dos. Lo que tenemos que hacer es tener presente que los dos existen y que los dos tienen ciertas características que vamos a aprovechar. En unos vamos a aprovechar unas y en otros vamos a aprovechar otras. Pero tenemos que saber que los dos existen y que los dos los vamos a usar para distintas funciones. Entonces, los conductores, como su nombre lo dice, los vamos a usar para conducir electrones. Pero nosotros no queremos que los electrones vayan por todos lados. Nosotros queremos que los electrones vayan por donde nosotros queramos que vayan. Nosotros queremos que los electrones vayan por donde a nosotros nos sirva que ellos vayan. Entonces, les ponemos barreras, les ponemos un medio por el cual fluir, que es el material conductor, pero les ponemos barreras a través de las cuales no pueden pasar para que no se salgan de la ruta que nosotros dijimos. Esto queda muy claro en los cables. Nosotros sabemos que los cables son de cobre o de algún material conductor, ¿sí? Y por ahí se van los electrones, pero están forrados de hule, que el hule es un material no conductor y que no deja que los electrones se salgan de ahí. Porque si no, imagínense, tú tocarías un cable y te estarías electrocutando. Entonces, necesitamos que los electrones vayan por donde nosotros queremos. Necesitamos que los electrones hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y para eso nos servimos de toda la teoría que vamos a ir viendo poco a poco y considerando dentro de eso los materiales. Imagínense que los electrones fluyeran por todos lados. Cada vez que tocaras el apagador de tu recámara, te darías un toque. Imagínate, cada vez que llegas a prender la luz, tocas el apagador y te darías un toque. Entonces, se usan los conductores para que los electrones viajen y los no conductores para nosotros no exponernos. Claramente los apagadores son no conductores, entonces tú los tocas, pero no te transmiten a ti los electrones. ¿Está claro, Demian? ¿Está claro, Demian? Muy bien. ¿Está claro para todos? Muy bien. Entonces, ya vimos que los alternadores se valen de los elementos conductores o de los materiales conductores y de los campos magnéticos. De los campos magnéticos variables. Y que en ellos se crea una tensión eléctrica. ¿Qué es una tensión eléctrica? ¿Quién me puede decir qué es una tensión eléctrica? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a decirme qué es una tensión eléctrica? Sin miedo, lo peor que puede pasar es que se equivoquen, pero no pasa más. Está relacionado con el voltaje, ¿no? Esa es la diferencia de potencial eléctrico. Muy bien, Andrés. ¿Quién te lo dijo? O sea, pues ayer investigando, nada más quería tener la info. Muy bien. Es eso. Una tensión eléctrica es lo que en palabras cotidianas, que no correctas,
pero sí cotidianas, se llama voltaje. La tensión eléctrica es lo que nosotros en el lenguaje de obra llamamos voltaje. Es decir, los campos magnéticos alternados crean en los conductores un voltaje eléctrico. Y un voltaje eléctrico, ¿a qué lo podemos comparar? Si lo queremos entender con palabras muy del diario, ¿a qué lo podemos comparar? Porque si yo le digo ahorita a Aranza, dime qué es el voltaje eléctrico, o compara el voltaje eléctrico con algo. ¿Qué se te ocurre decir, Aranza? No sé, que es como la intensidad Te oigo muy quedito. es como, no sé, la intensidad de la energía. No es la intensidad, pero ya dijiste otra palabra importante. No es la intensidad, es otra cosa, pero la intensidad también es una de las cosas que tenemos que considerar. Entonces, no es la intensidad, pero ya puso una nueva palabra sobre la mesa, la intensidad. ¿Quién me dice entonces qué es, a qué le suena que sea la tensión eléctrica, el voltaje? ¿Por qué decimos a veces alto voltaje, bajo voltaje? ¿Por qué, Vivian? Pues yo conozco voltaje porque, por ejemplo, en una plancha de pelo, Ajá. me acuerdo que cuando fui a un hotel me decían que no la podía conectar ahí porque tenía cierto voltaje y si no se iba a ir la luz o algo así. Entonces es lo único que sé. Muy bien, bueno, un acercamiento, Vivian. ¿Quién más se anima a decir algo del voltaje? ¿A qué les suena que es el voltaje? ¿A qué creen que se parezca el voltaje? ¿Es la carga de más o de menos electrones? No, más y menos electrones, no. ¿Quién dijo eso? ¿Diego? Jaime, no es más o menos electrones. Eso es la intensidad. Más o menos electrones es la intensidad o cantidad de corriente, que es lo que decía Vivian hace rato. No es, perdón, Aranza, es lo que decía Aranza hace rato. No, más electrones o menos electrones es la cantidad de corriente o la intensidad de corriente. El voltaje, ¿alguien más se anima o ya lo digo yo? ¿Potencia o algo así? ¿Quién lo dijo? Fernando. Fernando, ¿estás con la cámara apagada? No. ¿Dónde? No te veo, a ver. Aquí estoy. Fernando, no te veo. A ver, mueve la mano. Como que me quiere saludar. Hola. ¿Sí? Haz así. Le estoy haciendo así, bueno, no sé si me vean. No te veo. De repente desapareciste. ¿Tienes la cámara? ¿No tienes la cámara prendida o sí? Sí. Bueno, al rato aparecerás. Sí, lo veo. ¿Tú sí lo ves, Carolina? Bueno. Yo también lo veo, yo sí lo veo. Pues entonces solo a mí se me está escondiendo. Ya, al rato aparecerá. Pero bueno, volviendo a lo importante, aunque prefiero tenerlos a la vista, por eso les pido siempre que tengan la cámara prendida, pero bueno, si en este momento no está funcionando, ni modo, no, esperemos que ahorita se componga. Repite lo que decías, Fernando. Potencia. Potencia, no. ¿No? La potencia eléctrica tampoco es la tensión eléctrica. La potencia eléctrica es el resultado de multiplicar la tensión por la intensidad. Entonces, fíjense, ya metimos otra variable, ¿ya vieron? Otra variable ya llegó a la mesa. Ya tenemos otro término sobre la mesa. Los iremos desmenuzando y aprendiendo uno a uno. Pero no, la potencia es el resultado de la tensión por la intensidad. Entonces, gracias por la aportación, Fernando, pero no es eso.
Aportaste un nuevo término, igual que Carmen, que Aranza en su momento, pero no es la pregunta que estoy haciendo. ¿A qué le suena? ¿A qué se parece la tensión eléctrica? ¿Por qué decimos alta tensión, baja tensión? La clase pasada, cuando les conté de la tragedia en Acapulco, ¿se acuerdan de la tragedia del chavo que se electrocutó? Les dije que era una lámpara, que cambiaron una lámpara subacuática, que son de baja tensión, por una de tensión normal, y que eso se convirtió en tragedia. Y Ceci está alzando la mano. A ver, Ceci. Francisco, ¿tiene que ver con la carga? No, sí tiene que ver, pero no es el punto. Se los voy a decir yo. Se los voy a decir yo para no alargar esta respuesta. Ya, de todas maneras, fue útil porque ya se aportaron más términos. La tensión eléctrica, si lo podemos comparar con un concepto más cercano a nosotros, con un concepto más cercano a nuestros sentidos, con un concepto que hayamos percibido nosotros muchas veces con nuestro tacto, es la presión. Todos hemos sentido cuando un chorro de agua, cuando estamos en una regadera y el chorro de agua tiene poca presión. Es decir, que aunque no es la palabra exacta, sentimos que el agua tiene poca fuerza, ¿no? Es que el agua, y decimos así incorrectamente, pero decimos así, es que el agua tiene muy poca fuerza, como que no tiene fuerza, como que... Y todos hemos sentido también cuando un chorro de agua tiene muchísima presión, como por ejemplo un Karcher. Todos hemos jugado alguna vez con el Karcher, ¿no? Esa pistola de agua a presión que se usa para lavar coches o para lavar cosas así. Digan con el dedo quiénes saben lo que es un Karcher y quiénes han usado un Karcher. Bueno, a ver, digan que sí, muevan con el dedo, sí, los que sí. Bueno, prácticamente todos. Alguno que otro por ahí se escapó, a Mairani se escapó, pero en general nos referimos a esas pistolas de agua, ¿no? Un Karcher es la marca comercial de unas pistolas de agua. Bueno, todos hemos visto cómo avientan unos chisguetes con muchísima presión. Todos hemos visto cómo esas pistolas de agua avientan con muchísima presión el agua. Bueno, pues para hacer una analogía fácilmente comprensible, el voltaje, que tampoco dijimos es el término correcto, la tensión eléctrica es eso. La tensión eléctrica es, por decirlo de una manera comprensible, la presión con la que vienen los electrones, la fuerza con la que vienen los electrones. ¿Sí? Entonces, en un equipo de baja presión, los electrones vienen con poquita fuerza, por decirlo así. En un equipo en un equipo de baja tensión, en un equipo de bajo voltaje, los electrones vienen con poquita fuerza, con poquita presión. En un equipo de voltaje normal, de tensión normal, vienen con más fuerza. Y en un equipo de alta tensión, vienen con muchísimo más fuerza. ¿Estamos? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mediano? ¿Y cuánto es mucho? Lo veremos más adelante. Más adelante le pondremos valor, cantidad, cuantificación a este concepto. Por el momento, bástenos con entender que la presión se refiere, que la tensión se refiere a algo que se puede parecer a nuestra experiencia táctil de la presión de los chorros de agua. Baja presión, alta presión, mucha presión,
poca presión, etcétera, alto voltaje, bajo voltaje. ¿Estamos? Sí, Jaime. Una pregunta. En la presión, ¿cambia la cantidad de electrones que están pasando o solo pasan a mayor velocidad? No, no cambia la cantidad, son variables. Que es muy buena la pregunta, Jaime. No, imagínate que es un chorro de agua. Tú puedes tener un chorro de agua, vamos a pensar en una manguera. Vamos a pensar en una manguera muy delgadita. Tú puedes tener mucha presión y la manguera es tan delgadita que va a pasar poquita agua. Vamos a pensar en una jeringa, por ejemplo. En una jeringa que es súper delgadita, tú la llenas de agua, ¿no? Y le aprietas durísimo, le metes muchísima presión, pero de todas maneras es bien poquita agua. Entonces, es mucha presión y es poquita agua. Ya. Puede haber el caso contrario. El caso contrario, vamos a pensar en un tubote de agua, vamos a pensar en un tubotote de agua, así como esos que ponen dentro, abajo de la calle. Vamos a pensar en un tubotote de agua, pero el que el agua viene con muy poquita presión, o sea que viene circulando bien despacito. O sea, con poca presión para ser preciso en el término. Pues es un chorro de agua, es un tubote de agua, es un volumen muy grande de agua que está pasando a muy poca presión. Entonces, pueden darse todas las combinaciones. También se puede dar poca agua a poca presión o mucha agua, o sea, poca agua a poca presión sería la jeringa aplicándole poca presión, o mucha agua a mucha presión, el tubote ese que además traiga muchísima presión. Entonces, son variables independientes que las combinamos según nuestros intereses. Pues puedes tener grandes volúmenes de agua a baja y alta presión, que es el ejemplo del tubote, y muy pocos volúmenes de agua a alta o baja presión, que es el ejemplo de la jeringa. Entonces, con la electricidad pasa lo mismo. Puedes tener muy pocos electrones a muy baja presión, puedes tener muy pocos electrones a muy alta presión, puedes tener muchos electrones a baja presión y por último, muchos electrones a alta presión. Todas las combinaciones son posibles y los valores intermedios también. ¿Te contesté, Jaime? Sí, muchas gracias. ¿Está suficientemente claro o quieres que repitamos? No, sí, perfecto, gracias. De nada. ¿Estuvo claro para todos que la presión y la intensidad, o la tensión, para usar las palabras correctas, la tensión y la intensidad se combinan entre ellas, pero una no condiciona a la otra? Se puede tener la tensión alta o baja o mediana y la intensidad alta o baja o mediana y todas las posibles infinitas combinaciones entre ellos. ¿Está claro para todos? Poca presión no quiere decir, o sea, o poca tensión no quiere decir poca intensidad, ni mucha intensidad quiere decir mucha tensión. Se manifiestan ellas o hacemos que se manifiesten ellas según nuestros intereses para cada uso particular. ¿Suficientemente claro? ¿Contesté tu pregunta, Jaime? Sí, muchas gracias. Sale pues. Bueno, entonces, ya entendimos o nos acercamos a tener el entendimiento ya de la tensión eléctrica. Entonces, teniendo esto, les vuelvo a presentar la pantalla y por tercera vez, por la importancia que tiene, por tercera vez les leeré esa definición o ese párrafo en el que se presenta el principio
en el que están fundamentados los alternadores. Y va para allá. Lo leo por tercera vez por la importancia que tiene y para que ustedes se concentren y entiendan todo lo que ahí se dice. Los alternadores están fundados en el principio de que un conductor sometido a un campo magnético variable, perdón, lo leí mal, se me olvidó. Va, otra vez porque me salté una palabra clave. Va otra vez por lo importante que es. Los alternadores están fundados en el principio de que en un conductor sometido a un campo magnético variable se crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad depende del sentido del campo y su valor del flujo que lo atraviesa. Entonces sí, ya todas las palabras que están ahí las podemos entender y podemos ver todas las palabras que están ahí las entendemos, ya todas las explicamos con detalle. Y entonces podemos ver en este esquemita esa definición de la que hablamos hace 30 segundos y que yo leí 4 veces. Una de ellas con equivocación, pero la leí 4 veces. Entonces, fíjense cómo. Aquí está el esquemita del alternador. Tenemos al centro unos imanes. Los ven todos representados. ¿Pueden ver mi cursor? ¿Pueden ver la manita? Sí. ¿Pueden ver la manita cuando la muevo en la pantalla? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, pueden ver cómo tenemos en el centro unos imanes. ¿Ya vieron? Tenemos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y tenemos un material conductor. Vean cómo está, viene aquí desde donde tengo la manita, viene un alambre que da muchas vueltas aquí, formando una bobina, y se sigue para acá y forma otra bobina, y se sigue para acá y forma otra bobina, y se sigue para acá y forma otra bobina, y sale de ahí. Entonces, ese es un cable de un material conductor. Y yo pongo a girar ese campo magnético alternado. Por eso se llama alternador, porque tengo un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Cuando yo ponga a girar esos campos magnéticos, ¿qué va a pasar con este material conductor que está donde tengo la manita? Lo que va a pasar con ese material conductor es que ese material conductor va a recibir carga positiva e inmediatamente va a cambiar a negativa. Y mientras el rotor da vueltas, este material conductor está expuesto alternadamente a carga positiva, carga negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. ¿Se dan cuenta? Ese material que es conductor va a estar alternadamente sometido a una carga positiva y una negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. ¿Está claro para todos? Y eso, ¿qué va a hacer? Eso va a excitar los electrones. Eso va a excitar los electrones del material conductor y los va a aventar disparados. ¿Sí? O sea, esos electrones van a estar así, van a estar súper excitados de positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y van a salir disparados. ¿Está claro? Van a salir disparados. ¿Y cómo se llaman esos electrones que salen disparados? Díganlo. ¿Cómo se llaman esos electrones que salen disparados de su átomo y se van a otro y se van a otro y se van a otro? Electricidad. Muy bien. Muy bien. ¿Quién lo dijo?
Yo. Andrés, sí, muy bien. Esos electrones que salen disparados y van de un átomo a otro átomo, a otro átomo, a otro átomo, esos electrones salen disparados, forman un flujo. Y ese flujo de electrones se llama electricidad. ¿Claro para todos? Muy bien. Bueno, entonces podemos ver que un transformador tiene 3 componentes o 4. Uno es el inductor, que es el componente que induce la carga magnética. Son los imanes. Los inductores son los imanes, los que inducen la fuerza magnética. Tenemos el inducido. El inducido es ese material que recibe las fuerzas magnéticas. Entonces, el inductor induce, aporta las cargas magnéticas, fuerzas magnéticas. El inducido las recibe y en consecuencia sus electrones salen disparados. El elemento que da vuelta se llama rotor. ¿Por qué? Pues porque rota, ¿no? No tiene nada de ciencia. El inductor se llama inductor porque induce. El inducido porque recibe. El rotor porque rota. Esos son los principales elementos de un alternador. Y me interesa que pongamos atención en este simbolito que estamos viendo en la pantalla. Lo pueden ver todos, el simbolito que tenemos aquí. Esa línea que primero sube y luego baja, como una onda. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos está diciendo ese símbolo? Para seguir aportando datos, para seguir aportando información que nos están ayudando a construir el conocimiento. ¿Qué nos dice ese símbolo? Tiene un significado. ¿Puede ser que existe una corriente? Muy bien, Diego, sí. Ahí nos está informando que ahí hay una corriente. La parte, ya dijiste la primera parte. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? ¿Quién se anima a decirla? Que la corriente que está produciendo es la alterna, o sea que no es directa. Muy bien, Keren, perfecto. Ya lo dijeron Diego y Keren. Lo que nos está diciendo ese símbolo es que ahí hay corriente alterna. Ese símbolo se usa cuando vamos a indicar en cualquier aparato, en cualquier equipo, AC, como regresando a lo del grupo de rock, AC, corriente alterna, ¿sí? No corriente directa. Esta es corriente alterna. Es decir, ese simbolito lo que nos está marcando es que la corriente que sale de ahí pasa de positivo a negativo, positivo a negativo, positivo a negativo. Por eso se llama corriente alterna, porque la corriente que de ahí sale alterna de positivo a negativo, positivo a negativo, positivo a negativo. ¿Por qué alterna así? Porque en un momento está expuesta a la fuerza del imán positivo y en otro momento está expuesta a la fuerza del imán negativo. Entonces, los electrones están alternando de carga cíclicamente de positivo, negativo, o más bien, mejor dicho, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Están alternando. Por eso se llama corriente alterna. Cuando vean ustedes en sus aparatos, en el transformador
de sus computadoras, ven que está el cable y una cajita. Si ven las especificaciones van a ver el simbolito. Ese simbolito significa que es corriente alterna, que es un aparato que recibe corriente alterna. Y saca corriente directa. Ahí lo van a ver. Saca corriente directa. ¿Cuál se les ocurre que sea el símbolo de la corriente directa? Pues una línea, ¿no? Sí. Muy bien, Fer. Muy bien. La corriente, muy bien. Demian, no oí lo que decías, pero supongo que era lo mismo. Fer, muy bien. El símbolo de la corriente directa no es una corriente que ondula, es una corriente que se mantiene recta. Entonces, el símbolo de la corriente directa es una línea recta. Porque esa es producto, ¿se acuerdan? Esa corriente es producto de una reacción química. Entonces, los compuestos reaccionan, expulsan electrones y los electrones se van parejitos. No suben y bajan, no suben y bajan. Simplemente se van parejitos. Entonces, otro dato que metemos a la cabeza. Vean cuánta información hemos metido hoy. Corriente alterna y su símbolo, corriente directa y su símbolo. Bueno, hasta ahí vamos muy bien. ¿Alguien quiere hacer preguntas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien quiere que nos regresemos en algún concepto o seguimos adelante? Yo tengo duda. Entonces la directa no se cambia las cargas, ¿no? Siempre va a ser positivo o siempre va a ser negativo, ¿no? Sí, siempre es positiva. Ah, siempre positiva, nada más. Sí. Ok. Sí. La Ah, corriente directa siempre es positiva. ok. Va, gracias. ¿Vale? De nada, Fer. ¿Quién más? ¿Nadie más tiene dudas? Bueno, entonces, hasta aquí ya entendimos que la corriente principalmente puede ser de dos tipos, directa o alterna. Ya entendimos cómo se genera una, cómo se genera otra. Ya vimos cómo se representa una y cómo se representa otra. También ya vimos que hay dentro de la corriente varias variables que tenemos que conocer y manejar según nuestros intereses. Ya vimos que hay una cosa que se llama intensidad, que tiene que ver con la cantidad de corriente o cantidad de electrones. Ya vimos que hay una cosa que se llama tensión, una variable que se llama tensión, que tiene que ver con la presión o fuerza con la que esos electrones vienen. Alta o baja puede ser. Ya vimos que también esa combinación de intensidad y tensión se convierte en algo que se llama potencia. Fernando lo decía. Fernando fue el que puso ese concepto aquí sobre la mesa. Y yo les dije, la potencia es la combinación, es el resultado final de combinar cierta tensión con cierta intensidad. Esa es la potencia. Y hay una variable que creo que no hemos dicho y que ya es justo que le digamos, o por lo menos la hemos dicho indirectamente. ¿Alguien se anima a decir cuál cree que se nos está olvidando? ¿Cuál variable se nos está olvidando? Ya dijimos, de las cuatro que ahorita les informo que vamos a manejar en el curso, las 4 variables que nosotros vamos a considerar en el curso y aprender a combinar y aprender a usar para que la electricidad haga lo que nosotros queremos que haga, ya dijimos 3. Ya dijimos intensidad, ya dijimos tensión
ya dijimos potencia. Y son 4, como les acabo de decir, las que durante el curso vamos a aprender a manejar, a combinar, para que la electricidad nos obedezca, para que la electricidad haga lo que nosotros queremos que haga. ¿Cuál se me está olvidando? ¿O cuál no he dicho? No se me ha olvidado. ¿Cuál? Dilo fuerte, Ceci. ¿Resistencia? Sí, muy bien. Ya lo dijo Ceci. La otra variable que tenemos que usar, la otra variable que tenemos que considerar es la resistencia. ¿Y quién me puede decir más o menos de qué cree que se trate la resistencia? ¿En qué cree que consista la resistencia? ¿Quién se anima a decirme? ¿Con qué término que ya usamos ahorita o que ya hemos usado algunas veces, con qué término se relaciona la resistencia? ¿Quién se anima a decir algo? ¿Con la fuerza? No. ¿Quién lo dijo? Mariel. No, Mariel. Bueno, sí, de alguna manera, pero no es la principal. La principal, ¿con cuál es? ¿Con qué se relaciona la resistencia? Sí, pero de manera inmediata, ¿es una medida de qué? ¿La resistencia es una medida de qué? De los conductores. Claro. ¿Quién lo dijo? Andrés. Sí, Andrés, claro. La resistencia es la medida de la conductividad. Y entonces, ahorita, en 2 minutos, doy un primer panorama de la conductividad y la manera de medirlo. ¿Se acuerdan que cuando vimos el fundamento de los alternadores, dijimos, en un material conductor, una corriente, un campo magnético alternado genera ¿se acuerdan? Y yo les dije, ¿qué es lo primero que podemos deducir cuando nos dicen que en un material conductor? ¿Y qué fue lo primero que dedujimos? Cuando nos hacen la especificación de que en un material conductor, ¿qué dedujimos? Que hay materiales no conductores. Claro, que si nos están aclarando que hay un material conductor, que se trata o que esto funciona en un material conductor, necesariamente existen los no conductores. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sin embargo, dentro de los sí conductores, no todos conducen igual. ¿Sí? Entonces, ese es otro paso que damos en nuestro razonamiento. Si hay materiales conductores, quiere decir que también hay no conductores. En los no conductores, la resistencia a la corriente es absoluta, es total. O sea, porque necesitamos que la resistencia sea absoluta para que los electrones no puedan pasar. Porque si no, serían conductores. Si los electrones pudieran pasar por ahí, sería un material conductor, no un no conductor. Entonces, si se llama no conductor, es porque los electrones no pueden pasar por ahí. Y si no pueden pasar por ahí, es porque la resistencia es absoluta. La resistencia es total. Muy bien. Ahí están los materiales no conductores. Pero dentro de los conductores, o sea, dentro de los que sí conducen electrones, no todos los conducen igual de bien o igual de mal. No todos los conducen igual. Entonces, tengo que medir cuál sí los conduce como yo necesito y cuál no los conduce como yo necesito. ¿Y eso cómo se llama? Resistencia. ¿Sí? Los que conducen de maravilla, los que dejan que los electrones pasen, pero de maravilla,
son muy buenos conductores, tienen una resistencia muy baja. ¿Está claro? Los que de plano no dejan que pasen los electrones, que no pueden pasar, son los no conductores. Tienen una resistencia altísima. Total, no altísima, total. Tienen una resistencia total. Y hay algunos conductores que no son tan buenos, que tienen resistencias medias. ¿Estamos? Entonces, la conductividad se mide con la variable resistencia. ¿Vamos bien? ¿Está claro para todos o quieren que lo vuelva a explicar? Resumen rapidísimo. Materiales, conductores y no conductores. Los no conductores, resistencia total. Los sí conductores pueden ser buenos, malos, regulares, muy buenos, muy malos, etc. Para conducir, unos conducen mejor que otros, por eso buenos, malos, regulares, etc. Ese bueno, muy malo, para que no quede en un término ambiguo, de decir, no, pues es que ese es bueno, eso es malo. Bueno, pero ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Quién dice? Ese es demasiado ambiguo tu término. Bueno, entonces se determina una unidad que mide esa capacidad de conducción. Y esa capacidad de conducción se llama resistencia. Es decir, ¿qué tanta resistencia pone ese material al flujo de los electrones? Pone muy poquita resistencia, es un buen conductor. Pone mucha resistencia, no es tan buen conductor. ¿Claro para todos? ¿Segurísimos? ¿Segurísimos que está claro para todos? Díganme con el dedo. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense ya que tenemos por lo menos conocidas, en cuanto a término, las 4 variables con las que vamos a trabajar. Intensidad, tensión, resistencia y potencia. Esas son las 4 variables de la electricidad con las que en este curso vamos a trabajar. Intensidad, tensión, resistencia y potencia. Las diferentes combinaciones de ellas harán que la electricidad funcione para que lo que nosotros queramos que funcione. ¿Está claro, María? ¿Absolutamente? Muy bien. ¿Para todos? Bueno. Entonces, les vuelvo a presentar la pantalla y con esta primera noción que vamos teniendo de la electricidad, podemos dar un siguiente paso en el que ahorita no profundizaré, pero que me interesa que lo vayamos conociendo. Es el origen de esa electricidad que estamos usando. ¿A qué me refiero? Ya sabemos que la electricidad es flujo de electrones, producto o de una reacción química, en el caso de la corriente directa, o de la alternación de cargas o fuerzas magnéticas sobre un material conductor. Ya sabes que eso es la electricidad. El flujo de electrones consecuencia de la reacción química o de la alternación de cargas o fuerzas magnéticas. Que por cierto, no estoy seguro que la palabra alternación exista. A ver, ¿la pueden buscar por ahí? Alternación o alternamiento, no vaya a haber dicho yo una burrada y pueden buscar por ahí rápido
Si existe alternación. Sí, sí existe. Entonces, ¿sí es una palabra correcta, Carolina? Sí. Qué bueno. Qué bueno que no dije un error. Entonces, por tercera vez lo digo, ya sabemos que la electricidad es el flujo de electrones consecuencia de una reacción química o de la alternación de fuerzas magnéticas sobre un material conductor. Muy bien. Esa es energía eléctrica. Alternador, ya dijimos que es el aparato que transforma la energía mecánica, es decir, una energía de movimiento, en energía eléctrica. Es decir, ese movimiento de los imanes, que es mecánico, ese movimiento es mecánica, es energía mecánica, se convierte en flujo de electrones. Muy bien. La pregunta o el punto al que quiero llegar ahorita es, ¿cuándo una energía eléctrica se considera energía limpia y cuándo una energía eléctrica se considera energía no limpia o sucia? Porque ya sabemos que la energía eléctrica es lo que he repetido tantas veces. Ya sabemos que el alternador es el aparato que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Pero hemos oído 50 veces o miles de veces en nuestras vidas energías sucias, energías limpias. Y hasta ahorita, con lo que hemos dicho en este arranque de curso, no hemos identificado cuáles energías de estas son limpias y cuáles no son limpias. Bueno, eso está en la fuerza que mueve al alternador. Si ese alternador, no nos hemos preguntado hasta ahorita quién mueve el alternador. Ya sabemos que para que haya electricidad, el alternador tiene que girar. Y estamos muy contentos con saber eso. Pero nadie de ustedes me ha preguntado, ni yo he dicho, quién mueve ese alternador. ¿Quién lo mueve? ¿Quién me puede decir quién lo mueve? A ver, Jaime, ¿quién lo mueve? Es a través de gravedad, ¿no? ¿Se mueve solo? No. No se mueve solo por las cargas, porque como son polos opuestos, no se mueve solo. No, tampoco. ¿Por Tampoco. turbinas? Bien, ¿quién lo dijo? Uno lo dijo Keren, sí. Sí. Pero ¿quién mueve la turbina? Al principio eran por vapor, entonces Muy bien, Keren. la Muy naturaleza de la energía lo da. Lo que se ocupa para esa combustión de vapor que mueve las turbinas ya puede ser nuclear o de carbón. Entonces, muy bien, Keren. Muy bien. Aportaste mucho. Entonces, claro, el origen de esta fuerza, el origen del movimiento de la turbina, perdón, del movimiento del alternador, normalmente está dado por una turbina. Una turbina que a su vez puede estar impulsada por diferentes fuerzas. Puede ser la fuerza del vapor a presión, puede ser el agua que corre en un río, puede ser la fuerza de una turbina, perdón, puede ser la presión del carbón quemado para hervir agua, puede ser la fuerza de la energía atómica para calentar agua, hacer vapor y mover la turbina, etcétera.
Puede ser la fuerza del viento, puede ser la fuerza de un geyser, es decir, la energía geotérmica, puede ser... Hay múltiples fuentes de energía que pueden mover esta turbina y la turbina mover el alternador y el alternador entregarnos corriente eléctrica. Entonces, se considera energía limpia aquella cuyo origen está en no contaminantes y energía no limpia aquella cuyo origen está en fuentes sí contaminantes, como quemar combustóleo, como quemar carbón, como quemar gas, etcétera, ¿no? Entonces, por el momento, este asunto en particular de el origen de este movimiento, que puede ser limpio o sucio, aquí lo dejamos. Más adelante profundizaremos en él. Pero por el momento sepamos que para generar esta energía eléctrica que tanto hemos descrito, a través de estos aparatos que tanto hemos descrito, tiene que haber una fuerza atrás. Y esa fuerza puede ser limpia o sucia. Y de eso depende que nuestra energía se llame, o puede ser una fuente contaminante o no contaminante, y de eso depende que nuestra energía se llame limpia o sucia. ¿Estamos? Profundizaremos en un amplio abanico de posibilidades tantito más adelante. Por lo pronto, les vuelvo... Perdón, me equivoqué. Les vuelvo a presentar la pantalla que estaba puesta y la quité. Ustedes están viendo la pantalla y les enseño a grandes ideas, ya lo verán con calma esto si les interesa, cómo son las turbinas. Cómo son las turbinas que aprovechan la energía, ya sea contaminante o no contaminante, para mover el alternador y que la energía eléctrica nos llegue. Hasta ahí. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Ya me pueden ver, ¿no? Ya me pueden ver. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere sugerir? ¿O tiene alguna pregunta? ¿O voy con el siguiente punto? Yo quería saber si podemos ver rápido la diapositiva antes de la turbina, que tiene más especificaciones del... ¿cómo se llama? Sí, claro. Claro, te la pongo. Ahí te va. Claro que sí, te la pongo. Esa. Sí. Es la que quieres, ¿no? Porque esta ya es la de la turbina. No, esa. Esta. Ahora, con todo gusto, por supuesto que sí, Carolina, pero acuérdate que si por alguna razón no quedó o no tuviste el tiempo que necesitabas para ver todo lo que querías ver, el video queda. Ajá. El video queda y lo puedes ver todas las veces que quieras. Y además, este material lo tienes tú también en el folder de Dropbox, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro que te la pongo ahí la tienes a la vista, pero si algún día te quedas a medias en algo que querías ver y ya no nos pudimos regresar, acuérdate que queden los videos y que además tienes todo el material, lo tienen todos en nuestro folder de Dropbox. Sí, muchas gracias. ¿Vale? ¿La Sí. quieres seguir viendo? No, ya está perfecto, gracias.
¿Segura? Sí, ya. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, regreso yo a la pantalla. Regreso yo a la pantalla. Ya estoy en la pantalla, ¿no? Y ¿alguien tiene dudas, preguntas de lo que hasta ahorita hemos hablado? ¿Algo que quieran decir, criticar, recomendar, preguntar, opinar, enriquecer? ¿Nada? Bueno, entonces, con todo esto que hemos dicho y con todo esto con lo que estamos construyendo nuestro concepto, que se volverá conocimiento de la electricidad, ya les puedo hacer la siguiente pregunta y tiene que ver con la tarea que les dejé. Díganme por favor, contéstenme por favor, la segunda parte de la tarea que dejé la semana pasada. Y era la pregunta, ¿cuánta electricidad mata? ¿Quién me la puede contestar? ¿Qué encontraron? Ya me decía Andrés al principio que no encontró una respuesta puntual. Ismael está alzando la mano. Entonces, a ver, pues propongo que, ¿quién de ustedes quiere hablar primero, Ismael o Andrés? Si quieres tú, Ismael. Pues yo vi que decía que depende del tiempo de exposición y la cantidad de corriente, pero que normalmente con 30 amperes puedes causar parálisis respiratoria. 30 amperes. A mí se me hace muchísimo, pero bueno, es un buen dato. Parálisis respiratoria con 30 amperes. A ver, O parálisis cardíaca con 4 amperes. o parálisis con 4 amperes, que también se me hace un mundo de Perdón, corriente. era 30 miliamperes. Ándale, sí, eso sí. Parálisis respiratoria. Eso sí, porque se me hace un mundo. No, es que 30 amperes es un mundo de corriente. Pero, a ver, eso tú encontraste tú, Ismael. Muy bien. ¿Qué más encontraste, Ismael? Que corrientes mayores a 75 miliamperes pueden causar fibrilación ventricular. Ándale. Ajá. Y ya fue todo. Es muy buen dato, muy buen dato. ¿Dónde encontraste todo eso? En una página como de salud. La verdad no me acuerdo muy bien, pero... Oye, a ver si nos lo puedes poner en el folder, ¿no? En Dropbox. Sí. ¿Por qué Sí, no también te... venía una tabla con más cosas, pero pues estos me parecieron los Oye, más pero importantes. sería muy útil que nos pusieras eso en el folder. ¿Por qué no te abres ahí en Asuntos Varios un subfolder que diga tareas? Y ahí en tareas pones lo que encontraste, ¿no? Va. Sí, es súper útil. Ahorita gracias por ese dato. Sí, Está muy cercano a lo que yo conocía. A ver, Ceci, ¿quieres hablar? Pero ¿no te importa, Andrés, que hable primero Ceci, primero las mujeres? No, para nada. ¿No? Viene Ceci. A Yo, ver. de hecho, de la misma página encontré que justo con 75 miliamperes te puedes morir en pocos minutos si no te tratas, o sea, antes de que tengas como algún problema. Y 4 amperios de corriente dan una parálisis cardíaca y con 5 ya tienes tejido quemado. Aparte de que amperes? ¿4 amperes? sí. Órale, es muchísimo. 4 amperes es muchísimo. ¿Y con eso te da parálisis cardíaca? Ajá, y con 5 se ve el tejido quemado, aparte de que te da parálisis cardíaca. A ver si ponen esos datos. Yo me inclinaba más a los que dice Ismael, que arriba de 75 ya te puede dar fibrilación en el corazón y no sé qué, ¿no? Sí, eso es de la misma página. A ver si los pueden poner. Son datos muy contundentes, son datos
que nos hacen pensar en la seriedad de las instalaciones. Por eso les dejé esta tarea. ¿Tú qué encontraste, Andrés? O sea, es justo como lo que relaciona lo que acaban de decir los dos. O sea, que la gravedad del incidente, o sea, si efectivamente te mata, depende de la corriente o de los amperes. Pero, o sea, siguiendo la ley de Ohm, la corriente es bueno, por decirlo en tal vez las palabras equivocadas, pero es el voltaje entre la resistencia y la resistencia del cuerpo humano varía muchísimo, o sea, de acuerdo a la Enciclopedia Británica, o sea, de 1000 a 100.000 ohms. Entonces, depende de dónde, qué parte de tu cuerpo entre en contacto con la fuente de electricidad, por dónde recorra por tu cuerpo, si tu cuerpo está seco o húmedo, o sea, hay un buen de factores. Entonces, o sea, la variable de la resistencia es como, o sea, nunca es fija. Y pues ese es el problema de determinar como cuánta electricidad te puede matar, porque los mismos o sea, alto voltaje te puede hacer el mismo daño que bajo voltaje si la resistencia es mínima. Por el contrario, tal vez voltaje muy alto no te haga nada porque o sea, por alguna razón de suerte, o sea, en la situación había mucha resistencia. Entonces, como que no hay un número fijo, depende de varias variables. Bueno, pues muy buenos datos. ¿Quieres decir, te interrumpí, Andrés? ¿Te interrumpí? No, no, no. Ya, Bueno, pues muy buenos datos los que nos das y muy buenos datos los que nos dieron los tres. Los que nos dieron los tres son muy, muy buenos datos. Ahora yo les doy un poco más de información para que la tengan siempre presente. Número 1. Ustedes saben que el objetivo de esta tarea fue reforzar el concepto, el conocimiento, la máxima de que la electricidad mata. El principio de esta tarea era dejar bien claro y que conste siempre que la electricidad mata. Y que si decidimos hacer instalaciones eléctricas, más vale que las hagamos bien, porque las consecuencias de no hacerlas bien pueden ser terribles. Ya sondearon ustedes algunos valores en los que la electricidad o se vuelve muy peligrosa o de plano mata. Y quiero aprovechar toda esta información que dieron ustedes para dar los últimos conceptos de la clase de hoy y unos datos de mi experiencia reciente. Los conceptos que voy a dar hoy son estos, porque ya los empezaron a decir todos sin querer y principalmente ahorita Andrés. Ya sabemos cuáles son las 4 variables con las que vamos a trabajar: intensidad, tensión, resistencia y potencia. Ahora nos falta decir cada una de estas variables, ¿en qué unidad se mide? ¿En qué unidad se mide cada una de estas variables? Se los digo yo, para que ya no estemos diciendo unidades sin saber en concreto a qué variable nos estamos refiriendo. Entonces, de la variable intensidad o cantidad de corriente, las unidades son los amperes. Repito, de la variable intensidad o cantidad de corriente, la unidad son o es el ampere. De la variable tensión de corriente, la unidad es el volt. Repito,
De la variable tensión de corriente, la unidad es el volt. De la variable resistencia, la unidad es el ohm. OHM. Repito, de la variable resistencia, la unidad es el ohm. Y por último, de la variable potencia, la unidad es el watt. Repito, de la variable potencia, la unidad es el watt. Entonces sí, hemos incorporado la clase de hoy, infinidad de datos, infinidad de conceptos, mucha historia. Y les doy por último unos datos de mi experiencia personal, reciente, muy reciente, para que sepan de qué estamos hablando y a lo mejor estas unidades y estas cantidades que hemos dicho, 75 miliamperes, 30 miliamperes, estas cantidades que dijeron Ismael, Ceci y Andrés, nos digan algo más y que no queden como números volando en el aire que no sabemos si es mucho o es poco o cómo se sienten, ¿no? Aquí va el dato con el que quiero hacer referencia. De algo servirá. Estoy en un tratamiento de rehabilitación de una lesión que tengo en el hombro derecho. Hace algunos años, tal vez más de 10, me lastimé el hombro derecho, no me lo atendieron como debería de ser, me quedé con un dolor que pues me acostumbré a vivir con él y recientemente por otro accidente mucho menor, empecé a ir a fisioterapia, me encontraron esta lesión en el hombro que tenía 10 años ahí guardada, me encontraron esa lesión y me la empezaron a atender. Me preguntaron que si quería de una vez atenderme eso y dije, pues claro que quiero estar bien, ¿no? O sea, pues, ¿cuál es la necesidad de quedarme con una lesión que ahí tengo y que nunca se atendió bien, ¿no? Entonces, estoy en fisioterapia para rehabilitación o para compostura, ¿no? De esa lesión de hace más de 10 años. Y dentro de todos los ejercicios y de todo lo que se hace para reparar esos ligamentos que tengo mal, está una forma de terapia que se llama electroterapia. La electroterapia es esa técnica en la que nos ponen dos parchecitos y hacen que la corriente pase de uno a otro. De tal manera que la corriente pasa a través de nosotros, va de un parche al otro parche, y mientras tanto la corriente nos usa a nosotros como medio, como conductor, y la corriente pasa por nuestros músculos, y esa activación eléctrica hace que nuestros músculos trabajen y empiecen a responder, empiecen a funcionar, a activarse. ¿Alguien ha estado en algo así? ¿Alguien de ustedes alguna vez ha tenido estos aparatos encima? Yo. Sí. ¿Quién dijo yo? Ale Rangois. Ah, Ale, es que te dejé de ver. A ver, Ale, ponte. Ya me veo.
No, pero bueno, ahorita aparecerás, no te preocupes. Entonces, tú, Ale, cuéntanos, ¿cómo te fue y Pues para qué los usaste? era fisioterapia de rodilla y me lo ponían justo para como que mi músculo como reaccione y que, o sea, bueno, como, o sea, se me había como perdido mucho músculo de o sea, de mi pierna, justo de la que se me había como roto la rodilla. Entonces, con esos como que te daban como toquecitos y hacía que como que haga como, no sé, como que se movía tantito la pierna, como por el músculo. Sí, lo activa él. Bueno, gracias, Ale. En la misma, gracias por aportar. En la mismita situación estoy yo, nada más que con el hombro. En la mismita situación estoy yo ahorita, rehabilitación del hombro, esta lesión que les conté. Bueno, pues el dato al que quiero llegar. Cuando uno le pone la maquinita, el cuate que la opera le va diciendo, te va diciendo, a ver, le voy a empezar a subir, usted me dice cuando ya sienta, ¿no? Usted me dice cuando ya empieza a sentir muy fuerte, cuando ya no pueda más, ¿no? Y entonces yo le dije a este cuate, yo quiero que tú me digas a mí, yo no te quiero decir a ti, yo quiero que tú me digas a mí cuando yo te diga en cuánto vamos. O sea, porque a mí lo que me interesa es saber, yo te voy a decir cuando ya le pares, eso pues obviamente, porque no me voy a quedar ahí hasta que me electrocutes, ¿no? O sea, yo te voy a decir cuando ya le pares, pero a mí me interesa que tú me digas a mí los valores cuando yo te los pida, porque estos datos me sirven a mí muchísimo. Yo trabajo con instalaciones eléctricas y les quiero compartir a mis alumnos estos datos, porque están aprendiendo a hacer instalaciones eléctricas y quiero que lo sepan. Entonces le dije, tú me vas a decir a mí, cuando yo te diga, me vas diciendo. Entonces, cuando uno le pone los parches, no hay corriente. Y le empiezan a subir poco a poco, muy despacito, poco a poco. Y en cuanto yo empecé a sentir, o sea, le dije, ahí, dime en cuánto vamos. O sea, en cuanto yo tuve la mínima primera sensación de electricidad, le dije, ahí, dime en cuánto vamos. Les digo, lo hice 2 veces el ejercicio. La sensibilidad eléctrica la tuve en entre 7,5 miliamperes y 8 miliamperes. Es decir, en general, yo no soy el ejemplo ni del mejor ni del peor. Yo creo que yo soy promedio, ¿no? Yo creo que soy promedio, como seremos la gran mayoría. Sin duda hay gente más sensible y gente menos sensible, pero yo creo que podemos considerar que la sensibilidad eléctrica del cuerpo empieza entre los 7,5 y los 8 miliamperes. Pongan atención, miliamperes, la milésima parte de un amper, ¿no? Es muy poquito. Bueno, y luego sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo, ¿no? Y cada vez se siente más fuerte, cada vez se siente hasta que uno dice, no, ya párale, porque ya se siente muy feo, ¿no? Ya se empieza, ya es demasiado. Bueno, lo más que yo aguanté sin quedar mal, ¿no? O sea, lo más que yo aguanté pero ya con dolor, ya con un dolor fuerte en el músculo, ya una sensación que ya es muy, 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 muy incómoda y dolorosa. Lo más que yo aguanté son 38 miliamperes. Una vez aguanté 35 y una vez aguanté 38 miliamperes, ¿no? De donde yo, y todavía, obviamente estaba consciente, obviamente no tuve quemaduras, o sea, fueron sensaciones muy feas, pero no llevaron mi cuerpo al daño, ¿no? O sea, no llevaron mi cuerpo a lesiones. Entonces, me suena muy lógico lo que decían hace rato Ismael y Ceci y Andrés, de que arriba de los 70 miliamperes ya es mucho. O sea, arriba de los 70 miliamperes, si yo aguanté 38, pero ya sintiendo muy feo, pues 70 ya debe de causar unos daños muy fuertes, porque es
es 40% más que lo que yo aguanté, ¿no? O sea, ya debe de ser muy rudo. Ni decir arriba de eso. Y les digo el dato que yo tenía. El dato que yo tenía es este. La muerte se da a partir de los 100 miliamperes, que también me suena muy creíble, porque si en 38 se siente bien feo, en 70 empieza a haber fibrilación, pues yo creo que sí, en 100 ya es la muerte, ¿no? En 100 miliamperes, o sea, que 100 miliamperes son 0.1 amperes. Entonces, es lo mismo, 100 miliamperes que 0.1 ampere es lo mismo, ¿no? Entonces, esos son los datos que yo tenía. Que claro que a esto se suman muchas cosas, como decía Andrés y como decía Ceci. A esto se suman muchas cosas, ¿no? Se suma, pues, cuánto contenido de agua hay en tu cuerpo, si estás mojado, si no estás mojado, si en qué parte del cuerpo te dio, porque no es lo mismo que te des un toque en los dedos a que te des un toque en el corazón, o no es lo mismo que te des un toque en el cerebro, ¿no? Entonces, claro que hay muchas variables que juegan, muchas variables. Todos los cuerpos son diferentes y las situaciones también lo son. Pero como números generales, me parece que son muy acertados estos que se dijeron. Que a partir de 70 empieza a haber fibrilaciones en el corazón, empieza a haber cosas ya muy, muy peligrosas. Y en los 100 ya puedes quedar muerto, ¿no? Ahora, ¿esta es mucha o poca corriente? Pues pensemos que 100 miliamperes son la 10ª parte de un amper. ¿Saben de cuánto es la pastilla? Que ya dijimos que la palabra no es correcta, pero ¿saben de cuánto es el interruptor termomagnético más chico y que cuesta trabajo conseguir? El más chico que se vende. Cuando nosotros hacemos una instalación, ¿saben de cuánto es el interruptor más, que es un elemento de seguridad? Ya llegaremos a eso, y los entenderemos y veremos bien. Pero ¿saben de cuánto es el más chico que se puede conseguir? Bueno, se los digo yo. El más chico, si le buscan muy bien, es de 5 amperes. Y de los que se encuentran en todos lados, es de 10 amperes. O sea, lo que quiere decir que el de 5 amperes es 50 veces más grande de lo que necesitamos para morirnos. O sea, 50 amperes, que es el más chico que hay en el mercado, perdón, 5 amperes, que es el más chico que se encuentra en el mercado, es 50 veces más grande que la electricidad que necesitamos para morirnos. El de 10 amperes es 100 veces más grande que la electricidad que necesitamos para morirnos. Entonces, dense cuenta de lo que estamos haciendo para hacerlo bien. En una instalación eléctrica común y corriente, sobra energía para matar a alguien. Entonces, hagámosla responsablemente. Porque otra variable que no dije y que también tengo por ahí, es que hasta para electrocutarse se necesita suerte. Aunque no lo crean, hasta para electrocutarse hay que tener buena suerte. Porque también depende la muerte por electrocución del momento del corazón en el que llegó la descarga. O sea, no es lo mismo. Estos detalles no me los sé a fondo porque no soy médico. Pero no es lo mismo que la descarga eléctrica llegue al corazón cuando el corazón se está abriendo que cuando se está cerrando. Entonces, hasta para eso se necesita suerte. Pero bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere aportar? ¿Alguien quiere complementar? ¿Qué quieren? ¿Nada? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Nadie tiene nada que decir? ¿No? Bueno, pues entonces son 5 para las 10 de la noche. Por hoy aquí la dejamos. Muchas gracias.
qué gusto verlos. Nos vemos dentro de 8 días. Y de tarea, a ver si encuentran más información sobre la electricidad y los accidentes. ¿Sale? Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Y voy a suspender la grabación a la 1, a las 2 y a las 3.